eh, formalmente buenas tardes, ¿no? Siempre decimos esto, estamos acostumbrados a esto. Para mí es un privilegio muy grande poder participar con ustedes de esto y en especial el afecto de poder verles. Sí, son muy queridos para mí y para mi familia y realmente se los extraña mucho, realmente se los extraña mucho. Este tiempo nos ha puesto una dura prueba a mi familia. Muchos ya saben lo que nos tocó pasar. Bueno, pido disculpas porque quizás la voz no es la mejor, es un regalo del coronavirus, me dejó de recuerdo una ronquera que todavía persiste, ¿no? En algunos momentos se va, pero generalmente está ahí. Y bueno, y hemos pasado por momentos complejos donde nos ha pasado todo esto, la dificultad de reunirnos y la necesidad de la comunión y la necesidad de poder reflotar estos valores. Queridos hermanos, quiero animarlos en esta introducción a que podamos mirar a Cristo. Creo que no hay mejor tema para elegir hacer y para estudiar que la persona de Cristo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque esto va a revalidar nuestra condición de cristianos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y si hay algo que ha producido este tiempo en el cual nos hemos todos visto en una situación insólita, encerrados en nuestra casa, lo que nos ha producido es que nos ha quitado nuestra religiosidad, nos ha quitado nuestra religiosidad. Y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿sí? Y poniéndome a mí en primer lugar, porque muchas veces somos movidos por hábitos y costumbres muy saludables a estar en la casa de Dios, a cantar, a adorar, a servir, a ministrar. Bueno, hoy se nos sacó todo esto. Y cada uno de nosotros en forma particular, cada uno de nosotros debemos revalidar nuestra condición de cristianos, seguidores de Cristo. Y para ser seguidores de Cristo hay que mirar a Cristo. No queda otra. Y hoy no está el hermano que nos conduce a la adoración. Hoy no está el hermano que nos conduce a orar. Hoy no está el hermano que nos conduce a leer. Hoy no está el hermano que nos conduce a estar. Hoy no está no está, estamos solos, solos con nuestro Señor. Y por eso quiero animarlos a profundizar en todas las cosas que seguramente muchos hermanos les han aconsejado con respecto a este tema de mirar a Cristo y poder reafirmar nuestra condición, porque esto va a terminar. Esto va a terminar y pronto vamos a volver. Ahora, el tema es cómo. El tema es cómo. No podemos ser los mismos de antes. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, no podemos ser los mismos de antes. ¿Sí? Vamos a arrancar nuestro estudio. Esperen que me voy a poner Uy, se me cayó el cronómetro. Esperen que me voy a poner el cronómetro porque no me quiero extender mucho. Sé que todos estamos en nuestras casas. Nadie tiene que viajar, ¿no? Me imagino que no. Así que, pero de todos modos, por una cuestión de control, no quiero extenderme mucho porque es un tema muy amplio. No vamos a abordar todos los detalles con respecto a la humanidad de Cristo, pero sí vamos a ver 5 aspectos generales de la humanidad de Cristo para entender conceptos interesantes que nos pone la palabra de Dios y sacar una aplicación importante para nuestra vida. Porque todo estudio de la palabra de Dios tiene que apuntar a eso, a ser aplicado en nuestra vida. Yo quiero compartirles a modo de introducción un texto, San Juan capítulo 19, versículo 5. San Juan capítulo 19, versículo 5 es uno de los primeros textos que a mí me comenzó a hacer ruido con este tema de la humanidad de Cristo. Y les voy a contar por qué. Mi mamá había escrito una poesía sobre este versículo que traté de buscarla para compartirla con ustedes en esta oportunidad porque era muy propicio por el tema. No la pude encontrar, no sé si se habrá perdido, si en algún lugar estará o si en algún momento la encontraré, se las voy a compartir. Pero sí recuerdo, porque esto fue lo primero que invadió mi mente con respecto a este pensamiento. San Juan capítulo 19, verso 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y en mantos de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Sí? Una tremenda definición de que Pilato no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba mostrando una faceta escritural eh, tremenda de lo que Cristo iba a padecer y en qué condición lo iba a padecer. ¿Sí? Recuerdo las primeras palabras de la poesía de mi mamá que hablaba de un calabozo frío donde después de esta sentencia venían los guardas a buscar a aquel que iban a crucificar, ¿sí? Y en esa condición de hombre, sin defenderse, sin propiciar palabras, sin mostrar su autoridad, accedió a ir a la cruz del Calvario. Por eso nos hace tan bien conocer la persona de Cristo y todas sus facetas, porque esto nos muestra, en primer lugar, la envergadura de la salvación que Dios nos ha dado. En segundo lugar, la grandeza del Dios que nos ha amado. Y en tercer lugar, nos muestra la magnitud de la obra de Cristo, ¿sí? Porque esta es la finalidad de Cristo. Miren, conocer a Cristo nos representa conocer a Dios. Él nos revela el Padre. Vamos a leer 2 versículos que son muy conocidos.
El primero está en Juan capítulo 14, verso 9. Juan capítulo 14, verso 9. El mismo Señor Jesucristo habla diciendo estas palabras. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? El Señor da una tremenda definición y le está reprochando a Felipe que no conoce al Padre, porque no lo conoce a Él. ¿Sí? Porque esta es la finalidad de Cristo, revelarnos al Padre. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Si queremos saber cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo actúa Dios, cómo decide Dios, un día me aconsejó esto un hermano, lee los evangelios. Y yo quería estudiar la Biblia, pensaba que estudiar la Biblia era eh, meterme en los laberintos más difíciles de entender y de descifrar, ¿sí? De los libros más complejos. Y no, este hermano cuando pedí consejo en mi adolescencia de cómo conocer mejor la palabra de Dios, cómo conocer mejor a Dios, me dio un consejo tan valioso. Eh, Lee los evangelios, porque ahí está el pensamiento de Dios, el sentir de Dios y el actuar de Dios, en la persona de Cristo. Por eso es importante conocer a Cristo. El otro texto, en Colosenses capítulo 1, verso 15, perdón, nos habla acerca de lo mismo. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso, ver la condición en la que Cristo padeció por nosotros nos hace pensar y nos hace entender, en primer lugar, en el motivo de su encarnación, ¿sí? La encarnación de Cristo es un tema aparte, que si uno va a un instituto bíblico, se dedica varias lecciones a la encarnación de Cristo y el por qué y el cómo y la diferencia entre la convivencia entre las dos naturalezas, que es muy apasionante. No vamos a ahondar en esto porque no es nuestro tema, pero sí, cuando pensamos en el sacrificio de Cristo y en cómo hizo su sacrificio nuestro Señor Jesucristo, cómo fue presentado como un hombre, cómo fue eh, llevado a la cruz en esa condición, nos hace pensar también el motivo de su encarnación. Cuando pensamos por qué Cristo toma este lugar, por qué Cristo accede a esto, por qué Cristo deja la gloria así en los cielos y se hace como un hombre y habita entre los hombres como nosotros, por qué en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Comenzamos a entender aspectos fundamentales de esta doctrina de la encarnación de Cristo, pero solamente vamos a ver tres puntos que los vamos a mencionar. Primero, como decíamos anteriormente, el motivo de la encarnación de Cristo era mostrarnos al Padre, ¿sí? No había forma de conocer a Dios alguna si no era a través de su Hijo. Y Dios lo sabía, Dios lo conocía. Si hemos leído el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta de que Dios trató de comunicarse muchas veces y de acercarse a su pueblo, y su pueblo lo conocía en parte, pero no podía terminar de verlo ni de conocerlo. Bueno, la persona de Cristo nos reveló al Padre, pero también el Señor Jesucristo vino para dejarnos ejemplo, asume el rol de venir a este mundo con una naturaleza humana para dejarnos ejemplo. Miren, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 nos habla de esto. Vamos a leer muchos versículos, ¿eh? Ya les estoy avisando para que tengamos los dedos ágiles. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice así, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando pensamos en el padecimiento de Cristo y en la forma en que Él lo hizo, comenzamos a entender que hay una finalidad que va más allá del simple hecho, ¿sí? Que no pasa solamente por nuestra salvación, sino que a través de esto también nos ha dejado un legado de cómo conducirnos. Y de esto vamos a terminar en el quinto punto que vamos a ver con la ayuda de Dios en esta tarde. Habíamos hablado que los motivos de su encarnación en líneas generales, porque hay muchos más, sí, hay muchos más, estamos hablando de mostrarnos al Padre para ejemplo nuestro y para ser también nuestro sumo sacerdote, aquel que tenía un sacerdocio inmutable, que solamente una sola vez iba a entrar, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Dejo los textos por si quieren leerlo para ahorrar tiempo. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 nos habla acerca de esto, de este sumo sacerdote que tenemos en Cristo, que no entró al lugar santísimo con sangre ajena,
sino con la propia, que no tiene que entrar una vez por año, sino que lo hizo una vez y para siempre. Y esto tenía que ver, por eso cuando pensamos en esa expresión que Poncio Pilato, sin entender, expresó y quedó plasmada, como lo hemos leído en el Evangelio de Juan, representa muchísimo en lo que el Señor Jesucristo hizo. He aquí el hombre, he aquí el hombre. Para esto, Cristo debía nacer como hombre. Y cuando hablamos como hombre, estamos hablando del género humano, estamos hablando en nuestras mismas condiciones, en nuestras mismas situaciones. Por eso vamos a ver, les decía, 5 puntos después de esta introducción que se hizo un poco extensa, pero bueno, por eso me puse cronómetro, ahí me van a entender. Vamos a ver su nacimiento, vamos a ver sus características humanas, ¿sí? No vamos a ver todas, pues todos sabemos que tuvo sueño, que tuvo hambre, sí, que tuvo sed, sí, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas esenciales o quizás que van fuera de lo común. El punto 3, la muestra de sus sentimientos y de emociones. El punto número 4, su ministerio, ¿sí? Y el punto número 5, cómo vivió su humanidad, ¿sí? Y con esto vamos a terminar reflexionando en esta tarde con la ayuda de Dios. Pero vamos a ver a su nacimiento. Su nacimiento, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, toda nuestra mente viaja a una fecha y a un tiempo, la Navidad. Bueno, algún día hablaremos de esto. Si la Navidad no es lo que parece, como dicen muchas veces, yo tengo uno de mis chicos, siempre dice lo mismo, no es lo que parece, ¿sí? La Navidad como la conocemos en este tiempo es un real eh, invento del paganismo, ¿sí? La fecha del nacimiento de Cristo no quedó nunca reflejada en la palabra de Dios porque no era lo importante era su muerte, no su nacimiento. Pero este mundo muchas veces nos confunde. Ahora, sí vamos al hecho de cómo Él llegó a este mundo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de cómo Él llegó a este mundo, estamos hablando de una condición natural, salvo un aspecto. ¿Cuál es el aspecto sobrenatural en el nacimiento de Cristo? Miren, Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a leer. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren, tan simple lo cuenta Mateo y es tan difícil de entender, ¿sí? Eh, de entender humanamente, ¿sí? Por la fe podemos darnos cuenta de que el Señor nació sin la intervención de hombre, sin la intervención de varón, ¿sí? Eh, en el Evangelio de Marcos, si mal no veo en mi apunte, perdón, Lucas capítulo 1, verso 35, encontramos también una expresión similar. Es interesante pensar en estas expresiones del Evangelio de Lucas. Vamos a ver después algunas otras que Lucas deja especificadas. ¿Y por qué Lucas? Quizás en mi preferencia, el Evangelio de Lucas es uno de los más extraordinarios relatos de la vida del Señor Jesucristo, porque tiene varias aristas, no solo la espiritual, no solo la, la pasional, porque Lucas investiga con una pasión que no la tuvieron los otros evangelistas, ¿sí? Sino que también la beta científica, ¿sí? Lucas era médico. Entonces, hay algunas cosas que Lucas deja plasmada, guiado por el Espíritu Santo, que él sin lugar a duda entiende por qué lo deja escrito así, y ahora vamos a ver alguna de ellas. Lucas capítulo 1, verso 35, en su condición de médico, Lucas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Entonces María, respondiendo el ángel les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. La explicación que hace Lucas no está basada en lo que él vio, porque él era sirio, médico sirio, convertido al cristianismo. Sí está basado en el trabajo que él hizo. Él fue quien más escribió de la niñez de Cristo y del tiempo antes de nacer de Cristo. ¿Sí? Él es el que fue hasta el lugar donde vivía Elizabeth, porque inclusive en su relato habla del buen testimonio que tenían en su lugar de vivienda. Esto quiere decir que ha conversado con quienes vivían en aquellos lugares, ¿sí? Que ha investigado, hecho una investigación digna de un médico, ¿sí? De alguien que interesado por el descubrimiento. Y en esa investigación, él llega a esta conclusión guiado por el Espíritu Santo.
que en el nacimiento, en la concepción de Cristo, no hubo intervención de hombre, no hubo intervención de varón, sino que el hecho sobrenatural, el gran hecho sobrenatural del nacimiento de Cristo fue su concepción, donde el poder de Dios obró en María para que María pudiera dar a luz al Señor Jesucristo. Por eso, cabe destacar, y es interesante marcarlo, que fue un embarazo totalmente normal. No hubo una aparición espontánea, no hubo un fuego que descendió del cielo, no hubo un meteorito, no hubo nada raro. Fue un embarazo normal. ¿Dónde lo encontramos esto? Justamente en Lucas. ¿Sí? Por eso le decía que el médico amado, ¿sí? Se encargaba de dejar estos detalles que eran primordiales. Lucas capítulo 2, verso 6. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que fue un embarazo normal, que tuvo su tiempo normal de desarrollo y que llegó al tiempo del cumplimiento de sus días. Por eso Lucas deja detalles que nos hacen pensar y entender la humanidad de Cristo. Si Él venía a nacer, a ser como uno de nosotros, debía nacer como uno de nosotros. ¿Sí? Sin embargo, su concepción fue extraordinaria. Allí no hubo intervención humana, sino que el poder de Dios estuvo sobre él. Y su nacimiento fue físicamente natural. ¿Sí? No hubo un nacimiento extraordinario, no hubo un nacimiento fuera de lo común, sino que María fue sometida a un trabajo de parto y fue considerado como un nacimiento normal. ¿Dónde lo encontramos esto? También en Lucas, capítulo 2, verso 23. Miren, dice, vamos a leer el verso 22 para comprender el pasaje. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y presten atención, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, que el Señor Jesucristo nació de un parto normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era considerado como todos los primogénitos que abren la matriz de su madre y eran presentados al Señor. Esto son detalles que nos hacen entender la naturaleza, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, eh, hablamos de que su concepción fue extraordinaria. Hablamos de que fue un embarazo normal, hablamos que su nacimiento fue físicamente natural y hablamos que nació de una mujer con las mismas condiciones que todos nosotros, ¿sí? Con las mismas condiciones que todos nosotros, físicas y espirituales, ¿sí? Acá es donde vamos a entrar en una gran diferencia con los católicos que veneran a María como un ser superior a nosotros, a los hombres, a los hombres y las mujeres, ¿sí? A todos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que es una persona, una mujer, en las mismas condiciones que todos nosotros. Y esto es interesante destacarlo. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de Lucas. Disculpen, pero el Evangelio de Lucas es muy rico en estos detalles. Lucas capítulo 1, verso 46, en el conocido cántico, en el Magnificat, como lo dicen los católicos, el conocido cántico de María, ahí revela su verdadera condición espiritual, María, ¿sí? Verso 46, miren, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María ve a Dios como un Salvador, ¿sí? Es porque reconoce su condición de pecadora delante de Él y necesita de un Salvador. Miren, nosotros hemos visto a Cristo como Salvador, ¿cuándo? El día de nuestra conversión, cuando conocimos nuestra condición de pecadores. Nadie puede ver a Cristo como Salvador si no reconoce su necesidad de salvación. ¿Y quiénes reconocen su necesidad de salvación? Los que somos pecadores. Los que somos pecadores. Y la misma María, aunque los católicos no quieran admitir este mismo cántico que ellos entonan, ¿sí? Se reconoce pecadora y necesitada de Salvador. Necesitada de Salvador. Por eso entendemos que su nacimiento fue un nacimiento natural, con excepción de su concepción, ¿sí? Por eso tuvo todos los parámetros de una llegada a este mundo natural, de una familia normal, ¿sí? Eh, por lo tanto, también encontramos en la palabra de Dios que tuvo hermanos,
hermanos de carne, hermanos de sangre, ¿sí? Marcos capítulo 6, verso 3, encontramos este pasaje donde nos habla de los hermanos del Señor Jesucristo. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Dice, dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿sí? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Miren, eh, si nos llevamos por este versículo, quizás eran más conocidos sus hermanos que él en ese momento, porque a él lo mencionaban como el carpintero. Bueno, dentro de su humanidad podríamos hablar de su oficio, de muchas cosas que vamos a dejar de lado, pero todas las entendemos y las sabemos, ¿sí? Eh, y recuerdan el nombre de los hermanos, pero a él no lo mencionan con su nombre, ¿sí? Y se escandalizaban de él por cómo hablaba. Bueno, tenía hermanos también en su familia, ¿sí? Él fue el primogénito de María, lo que nos hace entender que no fue el único, ¿sí? Él fue el primogénito de María. Y luego nacieron sus hermanos de la unión de María y de José. Pero para resumir este primer punto, vemos un nacimiento totalmente natural. La gran diferencia está en su concepción, ¿sí? No debía haber intervención de hombre para que pudiera nacer sin pecado. Por eso Dios intervino. Miren, esa expresión es extraordinaria, porque lo que hace Dios no es intervenir en la vida de un matrimonio. Dios interviene en la historia de la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo es colocado en el vientre de María, Dios está partiendo la historia de la humanidad. Es un acontecimiento magnífico, extraordinario. Em, creo que, creo que Schaffer, uno de los comentaristas, cuando él redacta los 7 acontecimientos más importantes de Dios sobre la historia de la humanidad, la encarnación de Cristo es uno de ellos, porque Dios parte la historia de la humanidad en dos. Miren, en los libros de historia no nos cuentan la historia de Jesús, la niegan, eh, corrijo, la ignoran, ¿sí? No la niegan, porque la admiten cada vez que dividen la historia del tiempo antes y después de Cristo. Ningún libro de historia en la escuela nos habla de Cristo, pero sin embargo la historia está dividida antes y después de Cristo. Los historiadores dividen la historia de la humanidad en antes y después de Cristo. No hubo persona que tuviera la capacidad de hacer esto. Por eso este acontecimiento, como el nacimiento de Cristo, es impactante e impresionante. Dios no interviene en la historia de una mujer. Dios no interviene en la historia de un matrimonio. Dios interviene en la historia de la humanidad. Literalmente la parte en dos, en dos. El Señor Jesucristo venía a este mundo. Y de esta forma nace nuestro Señor Jesucristo. Claro, vamos al segundo punto, sus características humanas. Vamos a ver alguna de ellas. Cuando vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nos encontramos que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Muchas veces hacemos referencia a este pasaje. El mundo lo promueve al revés, cuerpo, alma y espíritu. Es la gran diferencia de los valores, ¿sí? Bíblicamente se valora más el espíritu, el mundo valora más el cuerpo, ¿sí? Por eso están al revés, confrontados. El mundo te dice que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, y la Biblia te dice que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tendría que estar compuesto de la misma manera, espíritu, alma y cuerpo. Y esto también lo vemos en la palabra de Dios. Miren, Lucas capítulo 23, verso 46, nos habla acerca de esto y Juan también nos habla acerca de esto. Pero vamos a Lucas primero. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir que la composición física del Señor Jesucristo era la misma de la que tenemos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Bien se dice que cuando una persona parte de la presencia del Señor, su espíritu y su alma dejan de habitar en este cuerpo y queda el cuerpo, ¿sí?, inerte, sin vida en esta tierra. Bueno, de la misma manera el Señor Jesucristo estaba compuesto por espíritu.
en Juan capítulo 11, verso 33, en la resurrección de Lázaro, después lo vamos a leer más adelante, ese pasaje, nos habla de que su espíritu se acongojó cuando vio la consecuencia del pecado sobre la vida de su amigo Lázaro y por consiguiente sobre la vida de todas las personas. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, en su tránsito en este mundo, fue revestido de una humanidad tal cual como la nuestra, ¿sí? También tenía alma. Mateo 26, verso 38. Vamos a leerlo. Mateo 26, verso 38. Mateo capítulo 26, versículo 38 dice así. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que estaban con él, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Miren, pasaje estremecedor, en el cual el Señor Jesucristo ora en Getsemaní y sufre una agonía psicológica extraordinaria, ¿sí? Pero también el asiento de sus emociones, su alma, funcionaba igual que la de los seres humanos, que la tuya y la mía, la de usted y la mía, ¿sí? A tal punto que sometido bajo esa tremenda presión que era lo que se le iba a venir, que él sabía, su alma estaba angustiada hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Su alma estaba angustiada. Por eso vemos que las características humanas del Señor Jesucristo en líneas generales, ¿sí? Eran las mismas que las nuestras. Pero también nuestro Señor Jesucristo tenía cuerpo, cuerpo físico. Por eso cuando vamos al libro de Hebreos dice que el Señor mismo dijo, tú me preparaste cuerpo. Vamos a leerlo para no parafrasear, quería parafrasear el versículo, Hebreos capítulo 2, pero es mejor en la expresión certera. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice así la palabra de Dios. Así que por lo cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y Hebreos también capítulo 10, versículo 5, dice así, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y en el que hemos leído también anteriormente, en el capítulo 2, verso 14, nos hace una clara referencia a la composición física del ser humano, ¿sí? Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. No había otra forma de destruir al que tenía el imperio de la muerte. No había otra forma de destruir las obras del diablo que no era, si no era de esta manera. Por eso cuando hablamos de las características humanas, estamos hablando de una composición física igual que la nuestra, con espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora, hay muchos detalles interesantes en la vida de Cristo. Por ejemplo, eh, grandes preguntas que venían a nuestra mente en nuestra niñez, cuando nos hablaban de las historias de Cristo y nos hablaban de su poder y nos hablaban de... y yo me preguntaba, y muchas veces sin darme cuenta puse en aprieto a algunos maestros de escuela dominical en mi niñez, pero cuando era chico tenía poder, pero cuando era chico resucitaba muerto, pero cuando era chico se las sabía todas, ¿sí? Porque son las dudas que muchas veces nos surgen cuando escuchamos las historias de Cristo. Ahora, es interesante pensar en lo que Lucas nos muestra allí en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 40. Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque nos muestra que tuvo un desarrollo normal, ¿sí? Cuando hablamos de un desarrollo normal, estamos hablando de que en un determinado momento el Señor comienza a mostrar al mundo su naturaleza. ¿Por qué digo al mundo? Bueno, porque hay un montón de detalles que dejamos en el camino. ¿Sí? Cuando María, su madre, veía todas las cosas que sucedían alrededor de ella, veía la estrella que anunciaba el nacimiento de Cristo, veía a los pastores que vieron a los ángeles que venían a adorarle. Cuando veían los magos, decía María, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí? Y cuando presentan al Señor Jesucristo a los 8 años y se les pierde en el camino de regreso y vuelven María y José y lo encuentran estremeciendo a los sabios con su sabiduría, le reprenden amorosamente.
¿sí? La reprenden amorosamente. ¿Por qué? Porque María y José podían percibir lo que Cristo iba a hacer, más allá del anuncio que ellos habían recibido directamente de parte de Dios, ¿sí? Pero para el resto de la sociedad, el Señor Jesucristo en un determinado momento comienza a mostrar lo que Él es. Mientras, vamos a Lucas capítulo 2, habíamos dicho, yo se lo dije a ustedes, pero yo no lo busqué. Pero mientras, nos muestra la palabra de Dios que Él tuvo un desarrollo normal, ¿sí? Un desarrollo como chico normal, como joven, también un desarrollo como adolescente, ¿sí? Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, dice así la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? No es casualidad que Lucas escriba esto, vuelvo a repetirlo. ¿Sí? No es casualidad que Lucas escriba esto. Él como médico y siguiendo la inspiración del Espíritu Santo dejaba cosas esenciales escritas para qué, para que hoy entendamos la humanidad de Cristo. ¿Sí? Para que desde ese momento en que los hermanos se reunían a leer estos escritos y a meditar, supieran cómo el Señor Jesucristo habitó sobre esta tierra, cómo transitó sobre esta tierra y también cómo logró esa victoria poderosa en la cruz del Calvario. ¿Sí? Recuerden esa expresión, he aquí el hombre, fue presentado como un hombre. El Señor Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre para redimirnos a cada uno de nosotros. Por eso hablamos de que tuvo un desarrollo normal, ¿sí? Donde tuvo que ir aprendiendo todas las cosas. No nació sabiendo caminar porque era el Hijo de Dios, no nació sabiendo hablar porque era el Hijo de Dios, no nació sabiendo ya todo de principio porque era Hijo de Dios, no, iba desarrollándose en parámetros normales. Y también fue aprendiendo en parámetros normales. ¿Por qué? Porque fue aprendiendo en la vida propia lo que él por su naturaleza divina ya sabía. Miren, Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y podríamos pensar tantas cosas sobre este versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Miren, me llama mucho la atención esta expresión, ¿sí? Porque eh, el Hijo de Dios lo tenía todo, lo es todo, ¿sí? Pero sin embargo, faltaba algo, tenía que llevarlo a la práctica, en la misma condición tuya y mía, en la misma condición de usted, en la misma condición de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor Jesucristo no solo tuvo que desarrollarse eh, en forma normal, sino tuvo que aprender en forma normal, porque en todo vivió como nosotros, absolutamente en todo. Y si uno pudiera entender que Él conocía todos los secretos y todos los misterios de Dios, fenómeno, tenía que vivirlo como hombre, tenía que vivirlo como hombre, tenía que vivirlo en la misma condición que nosotros. Tenía que vivirlo sujeto a padecimientos, sujeto a presiones, sujeto a tentaciones, sujeto a necesidades, tenía que vivirlo de esa misma manera. Por eso nos dice este versículo, aunque era hijo, por lo que padeció, y no está hablando solamente de la muerte en la cruz del Calvario, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nunca olvidemos el pasaje de la humillación y exaltación de Cristo, Filipenses capítulo 2, ¿sí? Siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. ¿Cuántos somos capaces de despojarnos a nosotros mismos? A veces no queremos retroceder en lo más mínimo de nuestra personalidad. Sin embargo, el Señor dejó no solo las glorias magníficas allí en los cielos, dejó su misma magnificencia, dejó su gloria, dejó lo que Él es junto al Padre. Dejó su lugar de creador para venir a vivir en lugar de creación. Y eso sin lugar a dudas que representó un padecimiento para él.
vivir, pensar como nosotros y estar sujetos a lo que nosotros estamos sujetos, ¿sí? Marcó para él un aprendizaje. Por eso, a veces nos quedamos en que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Sí, es cierto, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Pero la humanidad de Cristo y sus características humanas se asemejan mucho más a nosotros que el hambre, el sueño y el cansancio. Se asemejan en que nosotros también nos cuesta aprender a obedecer a Dios. También nos cuesta llevar a la práctica la palabra. Él lo hizo en perfección, pero tuvo que aprender. Y no había otra forma de aprenderlo para compadecerse de nosotros que en nuestra misma condición, que en nuestra misma condición. Y eso es una de las características humanas más grandes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer punto, porque el tiempo va avanzando, ¿sí? Vamos al tercer punto. Cómo mostraba sus sentimientos y emociones, porque hablamos de que él tenía que aprender en nuestra misma condición, y él estaba sujeto a nuestros sentimientos, igual que nosotros. Yo les hago una pregunta a ustedes, si alguno se anima a- a responderla, puede desmutearse y responderla. ¿Recuerdan qué fue lo primero que sintieron cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus almas? Quiero que me lo digan en 4 o 5 palabras. ¿Quién se anima? Ya uno, no se peleen, ¿eh? Yo, Sí, bueno, sentía así fácil, sentía ganas de llorar y tenía 9 años. excelente. ¿Alguien más recuerda? Yo sentí como que recuperé algo. Encontraste algo, recuperaste algo. Claro, sí, sí, sí. Excelente. ¿Alguien más recuerda? Emoción, emoción Emoción, por lo que Dios había hecho por nosotros, porque cuando una vez entendí. sin lugar a dudas. Miren, hay algo que es inevitable. Nuestros pecados han sido perdonados, fenómenos, somos salvos, pero los sentimientos forman parte del ser. Y sin lugar a dudas, cada circunstancia afecta a nuestros sentimientos, ¿sí? Afecta a nuestros sentimientos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo también tuvo sentimientos que eran influidos por lo que Él veía, al igual que nos pasó a nosotros, ¿eh? Al igual que cuando parte un ser querido nos invade el dolor, cuando recibimos a Cristo nos invade el gozo, ¿sí? Que uno si piensa, y en esto no tengamos temor en decirlo porque nos ha pasado todo, nunca hemos volvido a sentir esa misma alegría, jamás. Yo jamás volví a sentir esa misma alegría, ¿sí? Cuando recibí a Cristo. Porque ahí, digamos, el sentimiento llega a un punto extraordinario elevado, ¿no? Y después nos vamos acostumbrando a lo que hemos sentido. Y tenemos gozo, tenemos alegría, pero como ese día es muy probable que nunca más lo tengamos, ¿sí? Cuando estemos con el Señor allí en los cielos seguramente va a explotar mucho más, ¿sí? Pero los sentimientos forman parte del ser y cuando somos salvos, el Señor cambia nuestro ser y los sentimientos son partes del ser. Bueno, el Señor Jesucristo, como decíamos, tenía características humanas al 100%. Por lo tanto, sus sentimientos también estaban muchas veces a flor de piel. Y la palabra de Dios nos muestra mucho de ello. Miren, Mateo capítulo 9, verso 36. No sé si los vamos a ver todos, pero algunos vamos a mencionarlos para que tengamos eh, una idea de por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en su tránsito por esta tierra. Mateo capítulo 9, versículo 36. Es un texto muy conocido, ¿sí? Que nos relata esta faceta tan extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren, el Señor Jesucristo tuvo compasión de las almas que estaban desparramadas, ¿sí? Estaban sin guías, estaban sin sentido, caminaban a la merced de lo que la vida proponía. Cuando el Señor los ve, su sentimiento se, se mimetiza con lo que Él está viendo y no podía otra cosa que echar a luz su humanidad. Tuvo compasión de ellos. Cuando seguimos hurgando en los sentimientos del Señor Jesucristo, podemos pensar, no lo busquen, en Juan 11:35, cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, y el texto más corto de la palabra de Dios, y Jesús lloró. Allí su corazón
se quiebra frente a ver la consecuencia del pecado. Se quiebra. Y uno puede pensar, el dueño del mundo, el Salvador, el creador de la vida, el que sabía que iba a crear nuevamente a Lázaro, porque a Lázaro lo creó nuevamente, ¿sí? Don Guillermo Húngaro una vez lo explicó de una forma magnífica. No había trasplante de órgano. Allí lo hizo nuevo porque Lázaro estaba podrido, ¿no? Aún sabiendo esto, el dolor que le produce ver el pecado y lo que el pecado producía a su creación, le produjo dolor. Y Jesús lloró con amargura. Tal es así que los que estaban alrededor dijeron, mirá cómo le amaba, ¿no? Cuando seguimos mirando en sus sentimientos, lo hemos leído allí en Mateo capítulo 26, en el huerto del Getsemaní, su alma estaba angustiada y triste hasta la muerte porque venía su hora más amarga y sus sentimientos y sus emociones no escapaban a eso, ¿sí? Cuando vemos en Lucas capítulo 10, en el verso 21 lo vemos con alegría, o cuando echa a los mercaderes del templo lo vemos con enojo. Entonces comenzamos a ver que cuando la palabra de Dios nos dice eh, que fue igual que nosotros, pero sin pecado, comenzamos a darnos cuenta que la humanidad de Cristo es tan cercano a lo que nosotros vivimos y somos, más de lo que nos podemos imaginar, ¿sí? Y lo que esto ha representado para nosotros, y lo que sin lugar a dudas ha representado para nuestro Salvador. Cada vez que pensamos en esto, sin lugar a dudas, entendemos el gran amor que nos tuvo, el gran amor que nos tiene y el gran amor que nos tendrá por toda la eternidad. Pero cuando hablamos en el cuarto punto, hablamos también de su ministerio, porque en su ministerio también mostró su humanidad, ¿sí? Mostró su humanidad. ¿Por qué? Y podríamos decir, Él es el Hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Él se presentó como el Hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Él hablaba como no hablaba otro hombre sobre la tierra, enseñaba palabras que eran tremendas, que no la podían resistir, ¿sí? Tenían verdaderamente un poder descomunal, no solo en su palabra, sino en su accionar, sino en su presencia, en sus convicciones y en su vida. Eh, cosa tremenda debe haber sido convivir en la época del Señor Jesucristo y poder mirarle a los ojos. Creo que debe haber sido estremecedor la mirada de Cristo, debería ser, pero tremenda, ¿sí? Y uno podría decir, podía colocarse en el lugar sobre los demás, jamás lo hizo. De hecho, su ministerio está caracterizado por cumplir con la ley como tal cual como lo hacía o debían hacerlo los hombres. Por eso hemos leído que al octavo día fue presentado como todos los hombres, que a los 8 años fue presentado como todos los hombres. También lo vemos cumpliendo con todas las pautas y ordenanzas que estaban establecidas en la ley. Fue circuncidado, fue bautizado, fue presentado en el templo. Todas las pautas que establecía la ley, el Señor Jesucristo la cumplió. ¿Por qué? Porque vino a salvarnos en humanidad. Vino a salvarnos en humanidad. La humanidad de Cristo no solo se caracteriza por su forma de nacer, sino por su diario andar. Anduvo en esta tierra como uno de nosotros. Anduvo en esta tierra como uno de nosotros. Pero quería llegar al quinto punto, ya pasando 40 minutos de nuestra exposición y terminar eh, reflexionando acerca de cómo vivió su humanidad, ¿sí? Porque podemos pensar y estar seguros de lo que la palabra de Dios nos dice, de que así como Él fue 100% Dios en su andar sobre esta tierra, también fue 100% hombre, ¿sí? ¿Cómo vivió su humanidad el Señor Jesucristo? Miren, podríamos sacar muchas cosas, pero quiero reflexionar en tres cosas puntuales para entender cómo vivió la humanidad nuestro Señor Jesucristo. Miren, en primer lugar, obedeciendo al Padre. Eh, ¿Hacía falta que el Creador del mundo obedeciera al Padre? ¿Hacía falta que el Creador del mundo mostrara esa obediencia? ¿Acaso no había en él la autoridad, así como la hubo de participar junto con Dios en la creación? ¿No había la autoridad de tomar sus propias decisiones? Iba a librar la batalla que nadie iba a poder librar en la cruz del Calvario. ¿No le daba esto a él margen como para poder decidir en algunas cuestiones? Sin embargo, nunca lo hizo. Ni siquiera
se apropió de la palabra que él hablaba, porque él decía que la palabra que él hablaba era la de Dios, no la de él. Y así comenzamos a ver cómo él transita su humanidad, porque como decíamos al principio en la introducción, él vino, él se encarnó para dejar una huella, para dejar un legado, para dejarnos una enseñanza. Y cuando vamos a la palabra de Dios, leemos en Romanos capítulo 5, ¿sí? En el versículo 19, lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al tránsito de la humanidad de Cristo, cómo transitó la humanidad nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo no fue solamente en la cruz del Calvario, sino que la obediencia de Cristo fue permanente. La cruz del Calvario fue el resultado de una vida de obediencia. La muerte en la cruz del Calvario fue el resultado de una vida de obediencia. Y él venía a hacer lo que el primer hombre, Adán, no supo hacer, que fue obedecer los mandatos y designios de Dios. Por lo tanto, cuando pensamos cómo transitó la humanidad Cristo, lo transitó en una obediencia plena a Dios, total, absoluta. El Señor obedeció en lo mínimo para terminar su ministerio en la obediencia máxima a Dios. Esto es interesante pensar porque el concepto de obediencia siempre está desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la palabra de Dios y siempre quebrado por los hombres, quebrado por su pueblo, quebrado por nosotros, pero sin embargo en Cristo fue perfecto. Aquel que tenía autoridad fue quien más obediente fue a Dios. Aquel que tenía potestad fue el más obediente a Dios. Esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros desobedecer a Dios? ¿Cómo podemos nosotros anteponer nuestros intereses a la obra de Dios o a la palabra de Dios o a lo que Dios manda? ¿Cómo poder anteponer lo que a mí me gusta frente a lo que Dios dice, frente a lo que Dios manda, frente a lo que Dios ordena? Miren, y lo hablo desde mi persona. A veces creemos que tenemos más autoridad que Cristo para desobedecer a Dios. Cuando vemos una humanidad perfecta como la de nuestro Señor Jesucristo, que se caracterizó por la obediencia a Dios. Juan capítulo 15, versículo 10, nos habla también acerca de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y allí él mismo dice estas palabras. Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Miren, el Señor Jesucristo podía decirle y tenía autoridad para decirles y hablarles de Él y alcanzaba a la gente, alcanzaba a la multitud. Pero sin embargo había una vida de obediencia que Él venía a marcar, ¿sí? El que tenía mayor autoridad fue el más obediente de todos. La segunda característica de cómo vivió su humanidad, glorificando al Padre, glorificando al Padre. Eh, ¿Qué es glorificar a Dios? Es engrandecer el nombre de Dios, es engrandecer la fama de Dios, es prolongar su nombre, es eh, ensanchar la dignidad de aquel que uno glorifica, ¿sí? Y no había otra meta en el Señor Jesucristo que glorificar a Dios. Y allí en Juan capítulo 17, verso 4, nos habla de esto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren, es estremecedor pensar que el Señor está hablando en tiempo futuro, ¿sí? Él está hablando de que y tenía una obra por delante que todavía no la había terminado, pero sin lugar a dudas la iba a terminar y de hecho sabemos que la terminó, muriendo allí en la cruz del Calvario. Ahora es interesante lo que él dice. eh, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren, si queremos glorificar a Dios, hay una forma
muy clara de hacerlo como lo vemos en el Señor Jesucristo. Tenemos que hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Eh, Siempre enseñamos que un ministerio abandonado es un mal testimonio, porque habla mal de Dios. Ahora, cuando terminamos la obra que Dios nos dio a hacer, es la mejor manera de glorificar a nuestro Dios. Miren, el Señor Jesucristo podía haber utilizado sus palabras para glorificar a Dios, si no había hombre que hablara como Él. Podía haber usado su poder para glorificar a Dios y nadie podía hacer lo que Él hacía. Pero Él glorifica a Dios de una manera ejemplar para nosotros. ¿Cómo? Y acabando la obra que Él le dio. Acabando la obra que Él le dio. Miren, cada uno de nosotros lo sabemos y lo entendemos de parte de la palabra de Dios. Hemos sido rescatados no para ocupar un lugar en una iglesia, no para sentarnos en un banco. Hemos sido rescatados para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, dos cosas tenemos que saber en nuestra vida. Primero, de qué manera quiere Dios que le sirvamos. Y segundo, sabiendo de la manera que Dios quiere que le sirvamos, servirle. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta el final de qué? Hasta el final de que Dios diga. Quizás nuestro ministerio, servicio o acción que Dios ha puesto en nuestra mano termine con nuestra vida. Quizás antes, pero una cosa sé, que hay que llevar lo que Dios nos puso en nuestra mano hasta el final. Ahí entendemos por qué el apóstol Pablo decía, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con qué, con tal que acabe mi carrera. No había otra cosa en la mente de Pablo que terminar su carrera. No había otra cosa. Como no había otra cosa en la cabeza de los discípulos que terminar su carrera, aunque esto les representara la muerte, como muchos de ellos lo padecieron. Ahora, quizás nosotros a veces por un enojo, por, por un malestar, por una diferencia de opiniones, o por fiaca, nos resignamos a dejar nuestra tarea. Bien, ¿cómo vivió Cristo su humanidad? Obedeciendo al Padre, glorificando el nombre de Dios. Y tercero, y con esto terminamos, viviendo sin pecado. Viviendo sin pecado. Miren, 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Nos habla acerca la forma en que Cristo llevó su humanidad. Estamos eligiendo tres, hay muchas más, ¿sí? Pero bueno, entendamos que el tiempo es tirano en estas cuestiones. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice, perdón, 2 Corintios, busqué en primera. Capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 7, también Hebreos, versículo 26. Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren, vivió sin pecado. Claro, nosotros no podemos vivir sin pecado, somos, somos humanos, somos finitos, somos débiles. Cristo nos salva, nos perdona nuestro pecado, pero no quita nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí el gran combate que tenemos, donde a veces perdemos, pero tenemos que ganar más veces de la que perdemos, ¿sí? Ahora, sí hay algo que podemos entender, que el Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo de cómo se puede vivir, de cómo se debe vivir, de cómo se debe andar. Y podemos buscar miles de ejemplos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a encontrar gran cantidad de cosas en las cuales vemos cómo Él llevó su humanidad. Pero yo quería rescatar estos tres puntos, ¿sí? Él vivió eh, obedeciendo al Padre, Él vivió glorificando al Padre y Él vivió lejos del pecado. Claro, no tenía una composición natural en lo espiritual igual que nosotros, porque Él fue concebido sin pecado, por lo tanto anduvo sin pecado.
pero sin embargo fue tentado. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, me encantan, nos quedan varias cosas en el tintero, ¿sí? Cuando vamos a Mateo capítulo 4, encontramos en el pasaje de la tentación la más extraordinaria graficación de la naturaleza humana de Cristo, pero también de su composición sin pecado, ¿sí? Porque allí lo vemos a Satanás personificado, quizás es el pasaje que mejor nos habla de la personificación de Satanás y echa por tierra todas las teorías de que es una entidad, una forma de pensar, ¿no? Satanás es una persona, ¿sí? Que tentó al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era en ese aspecto del pecado como nosotros, ¿sí? Cuando vamos a Santiago capítulo 1, verso 14, dice que en nosotros hay dos tipos de tentaciones, las externas y las internas. Las externas, las que provienen de este sistema mundo y del diablo que pone cosas determinadas que nos seducen y nos atraen, pero también las internas que vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestra forma de pensar. Pero el Señor Jesucristo fue concebido sin pecado, por lo tanto, no era tentado de su propia concupiscencia. Por eso lo vemos a Satanás obrando esas tres tentaciones puntuales en la vida del Señor Jesucristo, invitándolo ¿a qué? A que deje su humanidad, a que deje su humanidad, porque el Señor Jesucristo transitó con hambre, tuvo hambre, ¿sí? 40 días y 40 noches sin comer, y el tentador le dice, di que estas piedras, utiliza tu poder para satisfacer tu humanidad. Bueno, el Señor se resistió. Cuando vemos la segunda tentación, es similar, lo lleva al pináculo del templo, arrójate y vendrán sobre ti. Tampoco lo hizo. Y en tercer lugar, quiso hacer algo que muchas veces el diablo hacemos nosotros, que es tomar atajos, ¿sí? Todo esto te daré, todos los reinos que me pertenecen, te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo sabía que lo iba a tener, pero tenía que padecer por ellos, tenía que acabar la obra que el Padre le mandó, tenía que glorificar el nombre de Dios. Es así cuando el Señor se resiste. Y así en ese pasaje vemos la, la humanidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, concebido físicamente como nosotros, pero sin pecado, pero sin pecado. Nunca fue tentado de su propia concupiscencia, porque él no podía pensar mal. Él no podía pensar mal. La acción directa de Satanás nos revela esto. Y allí vemos a él cómo transitó su humanidad. Queridos y amados hermanos, nosotros estamos transitando nuestra humanidad con tantas debilidades, con tantas flaquezas, ¿sí? Con tantas incertidumbres muchas veces, propia de nuestra naturaleza, propia de los avatares de esta vida, propia de este mundo tan adverso. Pero algo tenemos que entender, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando le vemos a Él, vemos a Dios. Cuando comprendemos cómo Él transitó, entendemos cómo debemos transitar. Cuando comprendemos su sufrimiento, comprendemos cuánto nos amó. Y cuando entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, despojándose a sí mismo, siendo 100% humano, sin dejar de ser 100% Dios, nos estremece el corazón de saber cómo nos amó. Por eso esa expresión de Poncio Pilato lo dice todo, presentando al Señor Jesucristo delante de la multitud. He aquí el hombre, he aquí el hombre. Así vino el Salvador a buscarnos, así vino el Salvador a demostrarnos cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y podamos reflejar nuestras metas y nuestro ejemplo en la persona de Cristo, para que puedan ser tan elevadas como Él desea que lo sean. Y sin lugar a dudas, nos dotará de lo necesario, del poder de Dios, para poder vivir como Él desea que vivamos cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.